Una pregunta que puede ser interesante. ¿Le pide usted al Señor que le muestre su voluntad? ¿O cada día usted decide hacer lo que usted quiere y vivir como usted quiere? Porque la realidad es que rara vez la gente le da importancia cuando se trata de su vida cotidiana a la voluntad de Dios. Rara vez pensamos que Dios tiene que estar involucrado en las actividades que nosotros tenemos que no correspondan a la iglesia o que no correspondan a la vida espiritual. Si vamos a orar, si vamos a un grupo de edificación, si vamos a hacer algo que tenga que ver con la iglesia, estamos pensando en Dios. Pero muchas veces, aún creyentes, cuando van a la oficina, cuando van a hacer un negocio, cuando van a divertirse, cuando van a estar en familia, no piensan que esos espacios también son para Dios. Por eso es importante que nosotros revisemos ese tema, que nosotros estemos pensando, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos buscando. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 22 versos 39 al 42, que es un momento crucial para el Señor Jesucristo. Lucas 22, 39, 42. Es un momento crucial no solo para la vida de Él, para cada uno de nosotros. Cuando leamos el pasaje nos vamos a dar cuenta del momento tan determinante, pero cómo el Señor buscó no hacer su propia voluntad, sino sujetarse a pesar de todo a la voluntad del Padre Celestial. Lucas 22, 39, 42 dice así: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Oremos para que el Señor nos dirija hoy en su palabra. Padre del cielo, invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos que estés aquí con nosotros. Que tu presencia, Señor, llene este lugar físico como templo, pero el lugar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, necesitamos que nos llenes, necesitamos que tu palabra sea clara para nosotros, necesitamos, Señor, que la instrucción, Señor, llegue a nuestro corazón y la pongamos en práctica. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Momento importantísimo en la vida de no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de la humanidad entera. El momento en que Él va a ir a la cruz, un tormento que es, mejor dicho, yo creo que para ninguna persona deseable, para ninguna persona, independiente de su condición, independiente del corazón, porque a veces hay personas que dicen, no, es que este perverso, ojalá y le pase, le haga, le suceda, pero no. Y Él voluntariamente se entregó por nosotros, pero Él lo que hace es que su voluntad no se cumpla. Y vemos como dice: Señor, no me hagas, si te es posible o si quieres, no me hagas beber este trago. Desde el punto de vista humano, ¿Él quería hacerlo? Cuando leemos la palabra decimos, no, no quería. No era lo más oportuno desde el punto de vista humano, pero Él sabía que su voluntad tenía que estar rendida a su Padre Celestial, en todos los asuntos. De manera que este ejemplo nos deja ver a nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo busca en todo momento, y después Él lo dice ampliamente, hacer solo la voluntad de Dios. Nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, o lo que decíamos hace un ratico, cuando se trata de cosas que sean de nuestra vida cotidiana, que no tengan que ver necesariamente con la iglesia desde el punto de vista de congregación, hacemos lo que queremos, actuamos como queremos, decidimos como queremos, o estamos buscando siempre que sea la voluntad de Dios en nosotros. Porque a pesar de que nosotros podemos sentirnos tentados a relegar nuestra vida en la voluntad de Dios, en los asuntos que no tienen que ver con la parte espiritual, la verdad es que el Señor nos deja el ejemplo de que no hay ningún aspecto de nuestra vida que no necesite ser gobernado por Dios.
Estamos hace mucho tiempo corriendo en una filosofía que nos quieren enseñar y que desafortunadamente, y lo tengo que decir, en algunas iglesias también se nos habló mucho tiempo de nuestra vida secular, una vida suya para el templo, una vida secular, ¿sí? Y nosotros caímos en ese sentido. Decimos, oiga, sí, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero en mi vida secular, y uno a veces dice, no, pero yo no tenía vida secular, pero le preguntaban, ¿y usted en su vida secular qué hace? Ay, yo soy contador, yo soy médico, yo soy comerciante, yo soy ama de casa, yo hago tal cosa. Y entonces dicen, pero ¿cómo así? No que no tenía vida secular, pero cuando le preguntan, hay actividades que nosotros identificamos como que no son parte de la iglesia. Y entonces creemos que tenemos una vida secular, y no, no es verdad. Secular es sin Dios. Y aunque lo hemos hablado muchas veces y que llevamos años hablando de esto, vale la pena que consideremos en ese sentido. Si dejamos nosotros algún área de nuestra vida sin Dios, Dios tiene que ir a la oficina, Dios tiene que ir al consultorio, Dios tiene que ir a la obra, Dios tiene que ir al supermercado, Dios tiene que ir donde nosotros vayamos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que no hay vida secular. Y el mundo está queriendo acostumbrar más bien a la gente a eso. Una cosa es la espiritualidad, otra cosa es lo natural. Y no es verdad. Porque todo, en todas las circunstancias, Dios está presente. De manera que nuestra vida tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios siempre. Absolutamente siempre. Que no nos parezca como exagerado. Salir de pronto y decir, bueno, vamos a pasear. Estamos cansados, vamos a pasear. Pero un momento, pidámosle al Señor que nos dirija, si quiere o no quiere. ¿A dónde quiere que vayamos? ¿Cuándo quiere que vayamos? Y para muchas personas esto puede llegar a ser exagerado. Pero ¿cómo así que entonces también tengo que orar para decirle a Dios si me voy a almorzar o no me voy a almorzar? Si entro a este restaurante o entro a aquel. Y para muchas personas puede ser exagerado, pero nosotros debemos hacerlo, ¿sí o no debemos hacerlo? Porque es la voluntad de Dios la que nos dirige. Ahora, visto desde ese punto de vista, uno dirá, no, qué pensamiento tan reducido. ¿Es que acaso no tenemos libertad? ¿Es que acaso no caminó en el propósito de Dios siempre? Pero muchas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo y elegimos nosotros nuestras propias decisiones y nos acostumbramos a eso, y cuando nos damos cuenta hay grandes áreas de nuestra vida en la que dejamos a Dios absolutamente relegado. Porque como eso es natural, como es normal que yo coma, almuerce, que yo salga de viaje, que yo pase tiempo con mi familia, que yo busque descanso, es natural. Entonces empezamos a dejar los asuntos naturales a nuestro arbitrio y los asuntos espirituales a los de Dios. Y no, todo debe estar dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios nos guarda, Dios nos cuida. Por eso debemos caminar siempre en el propósito de Dios. La voluntad de Dios es el principio según el cual debemos vivir cada día. Todos los días debemos buscar la voluntad de Dios. Vivir de manera independiente y sin pedirle al Señor su guía y provisión revela que no necesitamos a Dios. Cuando usted no busca el propósito de Dios, la voluntad de Dios en sus asuntos importantes, y cuando digo asuntos importantes quiero siempre marcar la diferencia entre lo que se considera espiritual y lo que no se considera espiritual. Cuando usted en esos asuntos no busca la voluntad de Dios, está mostrando que usted verdaderamente no está pendiente o pensando que Jesús debe estar en todas sus cosas. Así cuando le pregunten diga, sí, sí, yo sí creo. Pero lo que nos muestra si sí hacemos o no es nuestra conducta, es nuestra manera de decidir, es nuestra manera de reaccionar. No hay ningún aspecto de nuestra vida que no le concierna y también que no tenga derecho a gobernar. Porque aquí también tenemos que hablar una cosa absolutamente clara, y es que Dios compró nuestra vida, Él pagó un precio por nosotros. O sea, nuestra vida le pertenece a Dios. Y cuando la vida le pertenece a Dios, Él tiene derecho sobre todas las cosas de nosotros. Eso es importante. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi soberano. Yo me he rendido a ti.
Y a veces vemos nuestra relación con Dios como una relación muy, bueno, no, pues Dios es chévere, es mi amigo, ahí nos hacemos pasito, Él me dice qué hago, yo también escojo qué hacer. No, Dios es nuestro soberano. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios entendamos eso y entendamos que la voluntad de Dios es lo que debemos buscar todos los días y vivir de la manera en que Él quiere. Y no solamente en los aspectos, vuelvo y digo, que llamamos espirituales, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Mire, lo que dice el apóstol Santiago en su carta, Santiago capítulo 3, verso 13, que está hablando de las relaciones interpersonales, está hablando de las circunstancias naturales que se pueden presentar entre las personas, y en esa circunstancia nos dice cómo debemos nosotros reaccionar y cómo debemos buscar o mostrar que sí hacemos la voluntad de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? O sea, ¿quién es verdaderamente una persona sabia, prudente, inteligente? Dice, que lo demuestre con su buena conducta. O sea, nosotros tenemos que demostrar la sabiduría que tenemos con la manera de vivir, no con nuestra manera de hablar únicamente, no con nuestras palabras que salgan únicamente de nuestra boca, sino con la conducta que nosotros tenemos. Dice, mediante las obras hechas con la humildad que les da la sabiduría. Estamos hablando de Santiago 3:13. O sea, fíjese que la vida cotidiana corresponde a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que mostrar a Dios en todo, y por supuesto principalmente en nuestra conducta, pero también tenemos que hablar, llevar la palabra, predicar el mensaje, con la vida y con la palabra. Pero hacer la voluntad de Dios es lo que en verdad muestra si creemos o no creemos en Dios. Si usted piensa que lo que la Biblia enseña acerca de Dios es verdad, entonces también entenderemos que usted cree que Dios es el soberano de su vida y que yo no puedo andar tomando decisiones en mi propia prudencia, que no puedo andar tomando decisiones como yo quiera. ¿Amén? Eso es importante, que nosotros lo podamos entender, que nosotros podamos verdaderamente entender que Dios está presente en nosotros en todo momento, en todo momento. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Cuando nosotros vemos cómo vivió nuestro Señor Jesucristo y qué decisiones tomó, Él nos da ejemplo a seguir. Cuando Él estuvo pasando por los momentos más duros, como lo vimos hace un ratico, siempre decidió hacer la voluntad del Padre. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, 8. 2, 8, sí señor. Dice, al manifestarse como hombre, está hablando del mismo Señor Jesucristo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, en el tiempo de aflicción, nuestro Señor Jesucristo fue obediente. Por supuesto que nosotros no vamos a ir a la cruz, pero sí necesitamos morir a la carne. Sí necesitamos morir a nuestros propios deseos y pasiones. De hecho, claramente lo dice la palabra de Dios. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Debemos morir a nuestras pasiones, debemos morir a nuestros deseos, debemos relegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto tiene que ser absolutamente claro en nosotros. No podemos estar ambiguos entre decir, no, pero es que yo también tengo mi voluntad. Pero por supuesto que Dios nos permite tener voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos dio libertad de albedrío. ¿Sí? Eso es absolutamente claro. El hombre tiene libertad de albedrío. La humanidad tiene libertad de albedrío. La voluntad del hombre es respetada por Dios, sí. Pero es sabio y es prudente buscar nosotros la voluntad de Dios. A eso es hacia donde nos dirigimos. No decirle que usted es un autómata, que usted no tiene capacidad de decisión.
Al contrario, como usted tiene capacidad de decisión, tiene la oportunidad de decidir de manera correcta, caminar en el propósito de Dios o separarse de los propósitos de Dios y caminar usted solo sus propios caminos. Porque eso sería hacer la voluntad mía. Decir, no, Señor, tu consejo o tu palabra o tu propósito es este, pero yo más bien elijo hacer otras cosas en áreas de mi vida que entiendo o creo que no están sujetas a ti. Elijo hacer otras cosas. No. En su tiempo de aflicción el Señor se entregó al Padre Celestial. Nosotros también tenemos que entender que debemos entregarnos a Él en cualquier situación que enfrentemos. Porque a veces solamente en los momentos difíciles estamos diciéndole, Señor, ven en mi ayuda, ven a mi socorro, por favor. Pero en los momentos en que nos sentimos tranquilos, plácidos y cómodos, pues nos olvidamos de Dios. Decimos, bueno, no hay problema. Cuando la situación económica es boyante, muchas personas o muy pocas veces se piensa en Dios. Cuando la situación se pone tensa, muchas veces ahí se relega la situación o ahí nos vemos abocados a estar buscando la protección de Dios en la enfermedad, en las circunstancias adversas. Pero en nuestra vida normal debemos buscarlo. Ahí es cuando vemos nosotros cómo hemos crecido y cómo hemos avanzado verdaderamente en nuestra relación con Dios. Cuando en lo cotidiano estamos diciéndole, Señor, y dame el consejo para hacer esto, cómo hablo con aquella persona, y Señor, aún en esos detalles sencillos, Señor, ¿y tú quieres que vaya allí o no vaya allá? Y Dios nos muestra, Dios nos enseña, Dios nos guía, y como decía Nidia, muchas veces nos metemos en problemas, no necesariamente graves, pero sí problemas, porque no buscamos la guía de Dios. Y después le decimos, Señor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué sucedió aquello? Porque no buscamos la guía de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? La voluntad de Dios consiste en lo que Él aprueba y determina llevar a cabo. Eso es importante que también nosotros lo entendamos y lo interioricemos. Es lo que Dios determina, esa es su voluntad. Porque a veces estamos dispuestos a recibir la voluntad de Dios que como que empata con lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Como que, Señor, yo quiero hacer esto, y Dios nos muestra que su voluntad es la misma y decimos, sí, claro, eso lo hago. Pero como que cuando no empata con el plan, entonces decimos más bien eso no, y tomamos otras decisiones, y Señor, dame una prueba y muéstrame, y como que empezamos a querer torcerle el brazo a Dios. Isaías 45, 7 al 9. Esta es una porción que es muy, muy importante para que entendamos que Dios, la voluntad de Dios consiste en lo que aprueba y determina llevar a cabo. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Mire lo que Dios hace. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como la palabra del Señor dice, y perdóneme que me ría, es como un tiesto de barro? Atrevidamente le reclamamos al Señor por las cosas que hace cuando sabemos y recitamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el Señor nos está diciendo, mire, yo he hecho todo lo que yo quiero. ¿Cuál es mi voluntad? Hacer lo que yo quiero. Pero tengo que relegar mi vida a la voluntad de un Dios que hace lo que quiere, sí. Si usted es creyente, sí. Si usted lo ama, sí. Si usted ha entregado su vida a Él, sí. Si usted quiere ser salvo, sí. Porque eso tiene que ver con la salvación. Sin santidad nadie verá al Señor.
¿Y qué tiene que ver eso con aceptar la voluntad de Dios? Pues que el que no hace la voluntad de Dios no está caminando en su propósito. La obediencia es una característica del creyente, del hombre, de la mujer de Dios. Entonces tenemos que comprender esto. Dios es soberano, pero tenemos un soberano que no es como los soberanos de la tierra. Tenemos un gobernante que no es como los gobernantes de la tierra que buscan satisfacer sus propias necesidades y que se valen del pueblo para ellos levantarse y enriquecerse. No, al contrario, tenemos un Dios que entregó su vida por nosotros, que todo lo que creó nos lo puso a nuestra disposición, que nos capacita para que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer, que nos ama tanto, que aun cuando éramos pecadores, dice Romanos, envió a su Hijo único para que nosotros pudiéramos tener salvación. Esa es la gran diferencia. Eso tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con todo lo que nosotros queremos hacer. Como Dios omnisciente, como Dios omnipotente, podemos confiar en Él, que el mejor camino es el que Él elija. Y el propósito de conocer la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros podamos dejar de luchar con nuestra voluntad y con la voluntad de Dios. Porque es la realidad, nosotros luchamos con esto. Cuando decidimos hacer algo que está fuera del propósito de Dios, estamos luchando entre la carne y entre el espíritu, entre lo que Dios quiere y lo que nosotros queremos. Nos pasa a todos. El apóstol Pablo lo dice, ¿se acuerda? Encuentro una ley en mí, con mi mente me sujeto a Dios, estoy caminando con Él, pero en mi cuerpo encuentro que quiere salirse de propósito. Estoy diciendo en mis palabras. Pero Él termina haciendo la voluntad de Dios. Miserable de mí, ¿quién puede librarme de esto? Gracias a mi Cristo. Es el único que nos puede librar de esto. Relegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando usted camina en su propia voluntad, no hay una satisfacción duradera para su vida. Desafortunadamente, a veces entendemos muy tarde eso. Mucho tiempo yo quise caminar haciendo mi propia voluntad y pensé que llevaba una excelente vida, pero cada vez me sumía más y más y más en la depresión, en la inmoralidad, en lo que no corresponde. Llevaba una vida desastrosa. Cuando conocí a Dios, y más allá de conocerlo, cuando empecé a ser obediente a Dios, mi vida fue transformada. Y hoy comparo mi vida y digo, nunca he vivido una vida tan plena, tan satisfactoria, tan buena como la que estoy viviendo ahora cuando estoy caminando con Cristo. Cuando tomé mis propias decisiones, me estrellé muchísimo, hice sufrir mucho a las personas, destruí muchos corazones. Cuando vivo con Dios, Dios me ha dado la oportunidad de ayudar a restaurar, de sanar, y en vez de dejar cicatrices en el corazón de las personas, dejar una huella que les ayuda a caminar en Dios. Nosotros tenemos que relegar nuestra voluntad y entender que Él es el soberano de nuestra vida. Vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege, nos guarda, nos cuida. A veces decimos, pero ¿por qué tengo que hacer la voluntad de Dios? Porque eso nos guarda, porque eso nos protege, porque eso ayuda a que nosotros nos mantengamos bien. El propósito de Dios es bendecirnos, hacer que nosotros podamos vivir una vida plena, como es verdaderamente esa vida plena. Salmo 41, verso 1 al 3. Salmo 41, 1 al 3. Dichoso el que piensa en el débil. Ahí estamos entendiendo de quién habla, de aquellos hombres y mujeres, de aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón y caminan en su propósito. El Señor lo librará en el día de la angustia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Fíjese toda la bendición que viene sobre nosotros cuando nosotros verdaderamente vivimos dentro de la voluntad de Dios. El Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice que en medio de la aflicción
Si caminamos en su voluntad, Él nos va a proteger, a sustentar, lo librará del día de la desgracia, lo protegerá y lo mantendrá con vida, lo hará dichoso, no solamente en la vida eterna, sino aquí en la tierra. Nosotros queremos vivir dichosos en la tierra, ¿o no? La gran carrera de la humanidad es por vivir dichosos, por vivir felices. Y no entendemos que vivir felices es hacer la voluntad de Dios, porque Él hará que nosotros vivamos dichosos aquí en la tierra. No nos entregará al capricho de nuestros adversarios, o sea, nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, nos confortará cuando estemos enfermos y nos alentará en el lecho del dolor. Esa es la mejor vida que nosotros podemos tener. Es la mejor decisión que podemos nosotros hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Porque a veces decimos, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres? Por circunstancias específicas, ¿qué quieres de esto, de aquello y de aquello? Pero hay una general que nos ayuda a entender que si estamos en la voluntad general de Dios, todas las otras cosas nos irán marchando perfectamente. ¿En qué consiste entonces la voluntad de Dios? Acompáñenme a 1 Timoteo 2:4, porque ahí está expresado en su palabra claramente cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los aspectos que Él quiere que nosotros vivamos. 1 Timoteo 2:4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la voluntad, salvación y que le conozcamos a Él. Esa es la voluntad de Dios para todo el mundo. ¿Qué podemos nosotros recibir mejor que la salvación? ¿Qué hay mejor que la salvación? Mucho silencio. ¿Qué hay mejor que la salvación? Nada, por favor, eso es verdad. Expréselo, ¿por qué? Porque cuando usted lo saca de su corazón, usted lo está viviendo, está diciendo, sí, no hay nada mejor que la salvación. Ninguna lotería, ningún trabajo, nada, ningún sentimiento, nada hay mejor que la salvación. Pero también dice, y que lleguen a conocer la verdad. Y dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Tiene que ver la libertad con el gozo? Claro que sí. Porque no estamos hablando de únicamente romper cadenas respecto del dominio de pronto del trabajo, de la persona que me molesta, de ese jefe, de ese presidente, de ese gobernante. No, la libertad de las ataduras que nosotros mismos tenemos por el dolor, por el pecado, de lo que las personas han hecho sobre nosotros y tenemos todavía nuestro corazón apachurrado porque hemos vivido así. No, libertad en todo sentido. Libertad para escoger el camino de Dios, para vivir conforme a su propósito y a su voluntad. Cuando hablamos que la voluntad de Dios consiste en salvación, decimos, sí, aquí en la tierra, la salvación tiene aspectos maravillosos de la vida terrenal. La mejor vida terrenal la podemos vivir cuando somos salvos, con la seguridad de también llegar al cielo. Esa es la voluntad de Dios. En primer lugar, que nosotros seamos salvos, que nuestra confianza en Jesucristo esté colocada como Señor y Salvador. Y confianza es fe. Nadie puede creer sin confiar. Esa fe de creer sin confiar es fe intelectual. No es la fe de la salvación, no es la fe de caminar con Dios. El Señor lo habla en su palabra. Pues el que cree que Dios existe, tiene que creer que Él recompensa. O sea, si Dios existe y yo creo que existe, yo tengo que tener confianza en que Él está recompensando mi vida con la salvación. Confianza es creer, porque yo creo, Señor, si yo sigo tu palabra, si yo sigo tu consejo, confío en que voy a vivir conforme tu palabra dice. Eso es fe, es confiar. El Señor conoce cada detalle de nuestra vida. El Señor nos ha dado dones, talentos, que nos capacitan para alcanzar lo que Él ha dispuesto para nosotros. Él quiere salvación
Y dentro de ese plan de salvación nos dotó de dones y talentos para que podamos vivir verdaderamente como Él quiere. Confiemos en Dios, caminemos en Dios, aceptemos la voluntad soberana de Dios. Mire, en su infinita sabiduría, Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para complacerlo y para conocerlo, y todo lo que necesitamos para vivir. Él ha prometido guiarnos. Él ha prometido mantenerse fiel, cuidando nuestra vida. Acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del verso 3 al verso 11, que me parece que es absolutamente necesario que nosotros conozcamos para entender en qué consiste la voluntad de Dios respecto de la salvación, pero respecto de nuestra vida también cotidiana, no secular, cotidiana, para que nosotros podamos mantenernos en ese camino que Dios tiene para nosotros y disfrutar de lo que el apóstol Juan nos decía. El propósito de Dios es darnos vida y vida en abundancia. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Me gustaría que lo siguieran también ustedes con sus ojitos, porque es una doble enseñanza. O sea, yo voy leyendo, voy escuchando y va entrando a mi corazón. Su divino poder, o sea, el poder del Espíritu Santo, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea que, ¿qué carece usted? ¿De qué carece usted? De nada. De nada. Y después haremos un sermón de eso. ¿Por qué decimos que yo no carezco de nada, pero Señor, no tengo esto, no tengo aquello? Porque hay razones para eso. Pero tenemos todo lo que Dios quiere y necesitamos para vivir como Él manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, ojo con esto, luego de escapar a la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, podemos traducirlo más sencillo, para que ustedes, siendo santos, ¿sí o no? Siendo santos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Fíjese que solamente a través de la santidad puedo tener parte en la naturaleza de Dios. Verso 5, que es lo importante también que empecemos a entender y que empecemos a practicar. Precisamente por eso, ¿por qué? Porque somos santos, porque tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere, porque queremos participar de la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud. Todo empieza con creer, con confiar en Dios, pero no es suficiente. Aquí empieza el plan de transformación del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Aquí se cumple la palabra que dice: estoy persuadido de esto, el que empezó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Usted ya creyó, esfuércese por a esa fe añadirle ahora virtud. ¿Qué es virtud? Cosas buenas, que usted ya no empiece a vivir bajo la maldad, bajo las pasiones de su carne, sino a tener una vida virtuosa. Pero no es suficiente. Dice, a su virtud, entendimiento. O sea que ya no solamente vivo automáticamente, sino que empiezo a comprender el propósito de Dios, a entender quién es Dios. Y para eso necesito permanecer unido al cuerpo, para eso necesito leer la palabra, para eso necesito orar, para eso necesito vivir como Dios me pide que yo esté viviendo. Fe, virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. O sea, ya empiezo a transformar mi vida y ya el enemigo no es mi gobernante, ya Dios me transformó y puedo decirle al enemigo: fuera de aquí, porque yo no vivo conforme a los deseos de mi carne, sino tengo dominio propio. Le pertenezco a Dios. Al dominio propio, o sea, tenemos que seguir creciendo, constancia. O sea, que no se trata de eventualmente relacionarme con Dios, sino de manera permanente, constante. Y ahí tenemos
podemos entender qué es lo que pasa con todas estas personas que dejaron que el tiempo de virtualidad les enfriara su amor y su relación con Dios. ¿Qué perdieron? La constancia. Necesitamos ser constantes. Sin constancia nada lograremos. Imagínese usted procesos inconstantes dentro de la naturaleza. Comienza la flor a crecer y ya un día dice, no, yo ya crecí mucho, no crezco más. ¿Llegaría a desarrollarse verdaderamente? No. En el estudio, empiezo a hacer la carrera y tan pronto empiece, o a la semana, al mes, al año, digo, no, ya esta carrera no, me voy para otra. ¿Termino alguna? Nunca. La constancia es fundamental, pero también es necesario seguir a la constancia, devoción a Dios. O sea que fíjese que no es solamente vivir desde el punto de vista natural, sino también amar a Dios, devoción. O sea, la palabra devoción es como más, ¿cómo podríamos decir? Más profunda, porque no se trata de tener simplemente simpatía por, como que a mí me gusta, devoción. Lo que muchas veces desde el punto de vista no positivo tienen los seguidores de los equipos de fútbol, por ejemplo, que esos muestran devoción por su equipo y entonces van a todas las marchas, van a los partidos, se cogen a piedra, hacen lo que sea, ¿cierto? Ahora, la devoción a Dios no está desde ese punto de vista. La devoción de Dios está en seguirlo a Él en todo momento, en venir a buscar su palabra, en estar conociéndolo, en buscarlo, en amarlo, en apasionarnos con Dios. Devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Si yo amo a Dios, tengo que amar a las personas. No puedo decir, Señor, yo te amo a ti, pero este me cae terrible, le pongo a zancadilla, no lo miro, le saco la lengua, no lo saludo. No, afecto fraternal. Debemos mostrar nuestro amor a Dios a través del amor a las personas. Primero a nuestros hermanos y por supuesto también a los que no son nuestros hermanos de fe. Pero entre nosotros debe haber amor, debe haber unidad, debe haber cordialidad. No puede haber indiferencia. Tenemos que amarnos. Vamos en el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Habla del amor ágape, el amor por encima de cualquier circunstancia. Y termina diciendo, porque estas cualidades si abundan en ustedes, o sea, si nosotros caminamos con Dios y empezamos a crecer, a desarrollar nuestra vida espiritual, a decidir con Dios, a aceptar la voluntad de Dios, porque entendimos que esta era la voluntad de Dios, darnos todo lo que necesitamos. Estas cualidades si abundan en ustedes, ¿dónde vamos? Les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a conocer más y más a Dios y crecer en Cristo. Y evitará que sean inútiles e improductivos. Muchas veces nuestra vida se siente inútil. Muchas veces nos vemos improductivos, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, y nos preguntamos por qué. ¿Cuál sería la respuesta? Porque no estamos creciendo en la fe, en la virtud, entendimiento, en el entendimiento. Porque no estamos avanzando en nuestra relación con Dios. ¿La palabra de Dios es verdad o no? ¿Lo creemos firmemente o no? Entonces, cuando dice que somos improductivos es porque no hemos crecido en Dios, porque no hemos edificado nuestra vida, porque estamos tomando decisiones en nuestra propia prudencia y no estamos buscando el camino de Dios. Verso 9, en cambio, el que no las tiene, o sea, fíjese que nos da la respuesta que estábamos dando nosotros, o nos va a dar la respuesta a la pregunta que hicimos. Es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea, creyentes que han sido limpios de sus pecados, pero que han abandonado el crecimiento, que no se han preocupado por estar caminando con Dios,
Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, si nos esforzamos, si aceptamos la voluntad de Dios, si buscamos siempre su propósito, si empezamos a crecer en estos pasos que Dios nos da, no caerán jamás y se les abrirán, ojo con esto, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dígame si esto último no es lo que nosotros buscamos día tras día, que se abran de par en par las puertas del cielo y derrame Dios bendición sobre nosotros. El secreto está en lo anterior. Caminemos con Dios, aceptemos la voluntad de Dios, que cada una de las áreas de nuestra vida pertenezca a Dios, que la voluntad de Dios se haga en todo, que nosotros entendamos que no tenemos ningún área secular, sino que por el contrario, todas nuestras decisiones estén sujetas a la voluntad de Dios. No haga nada en su propia prudencia, al contrario, busque siempre a Dios. Si nosotros queremos tener una excelente vida, busquemos a Dios y releguemos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Esto es importante que nosotros lo entendamos y lo practiquemos. ¿Quiere una vida transformada? ¿Quiere una vida productiva? Busque